Luciano Orellano, investigador, escritor de la ciudad de Rosario, un gusto que esté en el programa. Gracias, muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, vos venís poniendo sobre el tapete, al igual que otros, pero venís investigando lo que está pasando en el departamento de San Lorenzo, principalmente con la zona de la hidrovía, por donde sale el 80 al 82% de lo que exporta la Argentina, ¿no? Que no es poco, pero quizás queda poco, sí, utilizando la imagen para la Argentina, ¿no? Mucho se va afuera, pero queda poco acá para la población. Comentanos un poco más al respecto. Bueno, para que la gente, digamos así, podamos explicarlo, es decir, la Argentina no tiene su soberanía comercial. Partamos de ahí, o sea, la Argentina hay una declinación integral de su soberanía. ¿Esto qué quiere decir en esta materia? Que los puertos incluso no son puertos provinciales, porque hubo una provincialización de los puertos que después la provincia concesiona al sector privado. No, acá tenemos... Eso en los 90 fue, Eso en los 90. Ahora tenemos una particularidad. La particularidad que tenemos en Santa Fe, que son como enclaves coloniales. Son puertos, ¿no es cierto?, en su mayoría extranjera. De los 21 puertos fábricas que hay 14 que son extranjeros. ¿De quién? Todo el comercio argentino, el 32% está en manos de empresas de los Estados Unidos. Por ejemplo, vamos a nombrarlas. Nombremos algunas, sí. Bunge, ¿no es cierto?, que además es hegemónica en Brasil, ¿no? Porque todo esto tiene como base la matriz productiva de América del Sur, que es la soja, que son 70 millones de hectáreas, que son 120 mil millones de dólares en la Potosí del siglo XXI. Y eso tiene un embudo, que son estos puertos. El embudo de América del Sur está aquí en el Gran Rosario y el 60% está en la San Lorenzo que vos mencionabas, ¿no es cierto? Ese embudo de América del Sur, esos puertos fábricas, ¿no es cierto?, que esa industria del aceite, para tener una noción de lo que estamos hablando, el 54% del aceite de soja que se comercializa del mundo sale por este lugar, y el 35%, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la harina, ¿no? Con la harina que se produce carne. En realidad nosotros no producimos alimentos. Tenemos que estar claros. Nosotros lo que producimos es proteína y forraje para que otros países produzcan cerdo, carnes blancas, carnes rojas, sí, principalmente China, ¿no? Sí. China. Ahora, para explicarte... Te detengo acá. Sí. Uno de los argumentos del campo, sí, los sectores del agro, casi todos, sí, ¿no? Principalmente los más concentrados, pero casi todos, es que, bueno, el campo argentino puede producir para 400 millones de personas, acá no deberían faltar alimentos, pero el Estado, ese es el argumento, le pone la pata, pone la bota sobre el desarrollo del campo, y por eso hay que sacar las retenciones, hay que liberalizar el comercio exterior. Bueno, mire, la Argentina, el problema no es ese, o sea, aquí ha habido, en los últimos 40 años, se ha corrido la frontera. Usted tenga de que surgimos como nación, los argentinos, podemos tomar cuando entramos en la fase agro después de 1900, Argentina, incluso América del Sur, en los últimos 40 años se duplicó la frontera agrícola, se producían 70 millones de hectáreas. En el caso de Argentina, 25 millones de hectáreas, estamos hablando de 40 años atrás. Eso por el avance tecnológico, ¿no? Sí, y un crecimiento de la matriz productiva, una demanda del mercado mundial, particularmente, ¿no es cierto?, la incorporación al mercado mundial de China, la unificación, la caída del Comecon, se recreó el mercado capitalista único. Claro. Había dos sistemas, un sistema, ¿no es cierto?, del campo socialista y un sistema, ¿no es cierto?, capitalista. Cuando cae, se recrea un mercado capitalista de único, con una particularidad: se incorporan 3.000 millones de personas a ese nuevo mercado. Ese mercado produjo una demanda. Esa demanda ¿de qué? De proteína. ¿Cuál es la proteína? La soja, la proteína del siglo XXI. Claro. ¿No? ¿Dónde venía a buscarla? Las 3-4 llanuras más importantes del mundo. La unidad productiva no es la Argentina, la unidad productiva es la Cuenca del Plata. Y entonces se corrió la frontera de 70 millones de hectáreas en los últimos 40 años en la Cuenca del Plata a 140. ¿A través de qué? Todo lo tracciona la soja. Ahora, con esto que vos decís, tenemos el destino marcado, dirían los gitanos, no hay salida, ¿no? Porque o sea, el mundo determinó que nosotros tengamos este rol. No está en cuestión si se aumenta la producción o se multiplicó por 4 la frontera, el volumen. Nosotros estamos
en un nivel de agricultura en la cuarta revolución industrial. La Argentina está en la mejor agricultura del mundo, incluso en algunas áreas supera los de los Estados Unidos. Entonces, el tema no está en cuestión, lo que está en cuestión que que por eso decimos Argentina sangra por la barranca del río Paraná. ¿Por qué? Porque por un lado te fluyen los manantiales de la riqueza como nunca, ¿no? Nunca se produjo tanto trigo, tanto maíz, tanta carne, tanta leche, y por otro lado te deja una América Latina, una Argentina tremendamente desigual. Entonces hay que dar una respuesta, o hay que interpelar a los argentinos cuáles son los temas del modelo productivo que hace que crezca, tenga semejante crecimiento, pero en vez de igualar, te desiguala. En vez de más felicidad, menos infelicidad. En más empleo, menos empleo. Por esos puertos, Luciano, sale lo legal, pero también lo ilegal, ¿no? Porque se sospecha que sale el narcotráfico por acá, hacia Europa principalmente. Sí, pero vamos a hablar de esto. Usted vio que está el tema este tema del dragado, ¿no es cierto? El balizamiento, en la cual nosotros venimos dando una pelea. Sí, hay un problema hoy de dragado. Los barcos nos dicen que están saliendo 3/4, carga 3/4, están cargando en Bahía Blanca, por ejemplo. Claro, ha crecido un 30% en Bahía Blanca. Pero vos me hiciste una pregunta muy importante. Porque el tema es que nosotros hicimos un trabajo serio de 11 años de investigación que hablamos de planificación tributaria nociva. Para que la gente entienda, hay 1/3 de la cosecha de América del Sur que pasa en esta que llamamos esta autopista que llega al corazón de América del Sur, que es esta unidad hídrica, ¿no? Que el río Paraguay, el río Uruguay, el río de la Plata, ¿no es cierto?, que entran 6.000 buques, ¿no? Hay 1/3 de toda esa cosecha se van en negro. O sea, nos roban a los argentinos, incluso una parte contrabando con el Paraguay, con Montevideo, y te lo voy a explicar cortito. Bueno, hoy Paraguay aparece en los rankings internacionales como uno de los principales exportadores de soja, por ejemplo, y de granos. Sí, es el cuarto. Siendo que prácticamente Paraguay no tiene puertos. No tiene puerto, pero sí son paraísos fiscales lo que hace. Claro. Tiene la tercera flota fluvial más importante del mundo. Pero en realidad son paraísos fiscales, porque hacen todo un sistema de triangulación, tanto en el negocio del flete, que son 7.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, como en el contrabando. Pero déjame que te redonde esta idea. Mirá, el mecanismo, ¿cuál es? Primero, todas estas empresas extranjeras, que hablamos de puerto, comercio, ¿no? La China, la COFCO, la ADM, Dreyfus, tienen todos domicilio en los paraísos fiscales. ¿Qué es un paraíso fiscal? Paraíso fiscal es un mecanismo, un instrumento legal para la ilegalidad. ¿Para qué? Para lavar toda la guita que se va en negro. Otro mecanismo. Pueden precio de transferencia. La gente dice, ¿qué quiere decir precio de transferencia? Es sencillo. Son un comercio intrafábrica. Le vende, están del otro lado. Ellos sí pueden están de los dos lados, de este lado del río, del otro lado del río Montevideo, del otro lado, ¿no es cierto?, con Paraguay, o están en el Brasil. Entonces, hacen triangulaciones permanentes y falsifican los balances y no pagan impuestos a las ganancias. Después tiene otro mecanismo, que es el contrabando con el Paraguay, que todos los días estamos. En los últimos 2 años hubo situaciones irregulares de 5.000 operaciones que el Estado estuvo viendo. Y después las autodeclaraciones juradas. Entonces, es decir, las autodeclaraciones juradas es que vos decís, que son, ¿no? Vos decís, pasaron entre camiones, cuántas toneladas, tienen la aduana privatizada adentro. Entonces la Argentina necesita hacer en materia tributaria una revisión y el poder ejercer su poder soberano de policía sobre el comercio exterior. Pero es muy difícil si no tenés el control y la administración. Luciano Orellano, muchas gracias. No, gracias a vos, un gusto y muchísimas gracias por invitar.